David Copperfield, Charles Dickens. Al día siguiente me dirigí a Highgate. Había cedido mi depresión de ánimo y no me asustaba ya mi deshilachada chaqueta, ni suspiraba por trajes más nuevos y mejor cortados. Mi manera de pensar acerca de mis recientes sufrimientos había sufrido una transformación radical. Deber mío era manifestar a mi tía que el objeto de sus bondades no era un ser insensible, ingrato, aprovechar la férrea disciplina que había regulado mis años juveniles y entregarme al trabajo con actividad y resolución. Deber mío era empuñar con mano firme mi hacha de leñador y abrirme un camino a través del enmarañado bosque de las dificultades, derribando árboles hasta llegar a Dora. Cuando me vi en el camino de Highgate, que tan familiar me era, recorriéndolo impulsado por motivos que en nada se parecían a los que me impulsaron en aquella otra ocasión ya remota, en que lo recorrí sin otro pensamiento que el de divertirme, me pareció que se había operado en mi vida un cambio completo. No me desalenté, sin embargo, entraría en la vida nueva con propósitos nuevos, con intenciones nuevas. La labor era grande, difícil el empeño, pero la recompensa no tenía otro precio. Era Dora mi premio y necesitaba ganar a Dora. Tal era mi gozo que hasta sentía que mi chaqueta no estuviera más deshilachada de lo que estaba. Quería entrar en el bosque de las dificultades en circunstancias que dejasen demostrada mi fuerza de voluntad. Se me ocurrió pedir a un picapedrero, a quien encontré en la carretera machacando piedras, que me dejase sus anteojos de alambre y su maceta para principiar a abrir un camino de granito que me llevase hasta mi Dora. Me enardecí en tales términos. Tales alientos cobré que imaginé que había ganado tesoros inapreciables. En este estado de ánimo entré en una linda casita de campo que estaba por alquilar y la examiné con detenimiento. Con mucho detenimiento, comprendiendo que, ante todo, debía aspirar a que fuera práctica. Parecía construida de propósito para Dora y para mí. Entre la verja y el edificio había un jardincito por el cual podría correr y saltar Jip, así como también ladrar a los que paseasen por la carretera. Y en el piso principal hallé una habitación hermosa que podría ocupar mi tía. Salí entusiasmado de la casita y proseguí mi viaje hacia Highgate, con paso tan rápido que llegué 1 hora antes de lo necesario, premura que me olvidó a rondar por las calles como alma en pena en espera de horas menos intempestivas para visitas. Ante todo debía buscar el domicilio del doctor, que estaba situado hacia el extremo de la ciudad opuesta al en que vivía la señora de Stitford. Una vez encontrado, volví sobre mis pasos, obedeciendo a una atracción que me fue imposible resistir, hasta llegar a una callejuela contigua a la casa de la señora de Stitford. Trepé a lo alto del muro del jardín y miré. Las ventanas de la habitación de aquella estaban cerradas. Miré al invernadero y vi a Rosa Dartle que paseaba con paso impetuoso, agitado, como una fiera sujeta a la cadena. Abandoné sigiloso mi observatorio y me encaminé al domicilio del doctor, no sin antes recorrer varias calles para hacer tiempo a fin de no presentarme antes de las 10. Le encontré paseando por el jardín. Al verme me miró durante breves momentos sin reconocerme, pero al fin su rostro dibujó una sonrisa de intensa satisfacción y me alargó sus 2 manos. «Hola, mi querido David», exclamó. «Está usted hecho un hombre. ¿Qué tal? Qué placer me proporciona su visita. Pero, señor, ¿cómo ha crecido? Está hecho, sí, lo que he dicho, un hombre». Le pregunté por su señora. «Anita, perfectamente, sí. Se alegrará de verle. Siempre ha sido usted su favorito. Anoche, sin ir más lejos, me lo repetía por 1000ª vez cuando le di a leer su carta. ¿Se acuerda usted de Santiago Maldón?» «Mucho, sí, señor». «Claro que sí, pues también está perfectamente». «¿Ha regresado?» «Sí,
Ha regresado ya de la India, le sentaba mal aquel clima. Y la señora Markleham, ¿no habrá olvidado usted a la señora Markleham? Olvidar al viejo soldado, imposible. No se encontraba sin Maldon, la pobrecilla, y claro, hizo los imposibles para obligarle a volver a Inglaterra. Le he comprado un empleo que le conviene y se armoniza muy bien con sus gustos. Como conocía muy bien a Maldon, comprendí desde luego que el empleo en cuestión le daría muy poco que hacer y muy buenos rendimientos. ¿Con qué vamos a tratar ahora de su proposición, mi querido Copperfield?, prosiguió el doctor. Principio diciendo que su proyecto me proporciona tanto placer como orgullo. Pero, ¿no le parece que podría dedicarse a algo mejor? Terminó usted su instrucción mientras vivió entre nosotros y tiene usted capacidad para aspirar a grandes cosas. Los fundamentos que a fuerza de estudio y de constancia ha preparado usted son lo suficientemente sólidos para sostener sin peligro el peso de un edificio soberbio. ¿No sería una lástima que consagrase usted la primavera de su vida a una labor tan pobre como la que yo puedo ofrecerle? Defendí con calor mi causa recordando al doctor que ya tenía una profesión. Es verdad, no lo niego, contestó. Tiene usted una profesión y nada perderá ejercitándose en ella. Pero, mi querido amiguito, ¿qué son 70 libras esterlinas al año? 70 libras anuales, mi querido doctor, duplican nuestros ingresos. Son tan poca cosa, aunque claro está que nunca fue mi intención ceñirme rápidamente a las 70 libras, pues siempre pensé añadir a ellas un regalito. Oh, mi querido doctor, exclamé emocionado, he contraído ya con usted deudas de gratitud que nunca podré. No, me interrumpió el doctor, no hay tal. Si usted acepta todo el tiempo de que dispongo, es decir, desde la mañana hasta la noche, y cree que esas horas valen las 70 libras esterlinas anuales de que habla, crea usted que me hará un favor inmenso. Dios mío, ¿es posible que una cantidad tan insignificante? No lo creeré si no me lo asegura bajo su palabra de honor. Palabra de honor, señor doctor, respondí. Entonces, no hay más que hablar. Y mi felicidad será 20 veces mayor, añadí, si me ocupa en su diccionario. Suspendió el buen doctor su paseo, me dio unas palmaditas cariñosas en el hombro y contestó con expresión de triunfo. Ha acertado usted, mi querido amiguito, trabajará en el diccionario. No podía tratarse de otra cosa. El diccionario llenaba sus bolsillos de hojas y cuartillas de la misma manera que llenaba de ideas su cabeza. Me dijo que había adelantado muchísimo desde que abandonó su vida escolástica y que dedicaríamos al trabajo las mañanas y las veladas, porque no quería renunciar a su antigua costumbre de pasear durante las tardes. Añadió que encontraría un tanto desordenados sus papeles, pero que sería obra de pocos días ordenarlos, rehacer lo que se hubiese extraviado y continuar con ardor la tarea. Convinimos en dar comienzo a la tarea a la mañana siguiente a las 7. Trabajaríamos 2 horas por la mañana y 3 horas por la noche, excepción de los sábados, que dedicaríamos al descanso. Como tampoco trabajaríamos los domingos, consideré las condiciones sumamente aceptables. Convenidos y satisfechos entrambos, el doctor me acompañó a su casa para presentarme a su señora, a quien encontramos en el despacho de aquel, limpiando y sacudiendo el polvo de los libros. Esperándome a mí habían retardado la hora del almuerzo. Nos sentamos los tres a la mesa y a poco en la cara de la señora del doctor leí que alguien llegaba. En efecto, no tardó en franquear la verja de entrada un caballero en traje de montar, el cual penetró hasta el vestíbulo, llevando su caballo por las riendas, que ató en una argolla que había en la pared de la cochera, entrando seguidamente, fusta en mano, con la desenvoltura y libertad de quien llega a su casa. Era el señor Jaime Maldon, a quien me pareció que no había mejorado el clima de la India. El señor Maldon, dijo el doctor, haciendo nuestra presentación, el señor Copperfield.
Maldón estrechó mi mano, no con mucha efusión y sí con aire de superioridad. ¿Has almorzado ya, Jaime?, preguntó el doctor. Pocas veces almuerzo, contestó Maldón con languidez. ¿Qué nuevas me traes? Ninguna de importancia, mejor dicho, ninguna nueva. Dicen que los labriegos del norte andan hambrientos y descontentos, pero no es cosa nueva. Siempre han abundado los que tienen hambre y se quejan de su suerte. El rostro del doctor se puso grave, como si deseara variar de conversación. Entonces dijo: quedamos en que no hay nuevas y como, según dicen, la carencia de nuevas es buena nueva. Tenemos buenas nuevas. La prensa habla de un asesinato, repuso Maldón. Sin embargo, como los asesinatos están a la orden del día, no he leído la historia del de hoy. Mirar con indiferencia real o afectada los actos, desgracias y pasiones del género humano no se había puesto en moda por entonces. Como he podido observar, lo es hoy. Me impresionaron desagradablemente las palabras de Maldón, tal vez porque su exhibición de dureza de sentimientos era cosa nueva para mí, y puedo asegurar que no contribuyeron a que formase de quien las pronunciaba un concepto ventajoso, ni a robustecer la escasa confianza que aquel me inspiraba. He venido a preguntar si Anita quiere ir esta noche a la ópera, añadió Maldón, volviéndose a la esposa del doctor. Hoy termina la temporada y canta un artista de fama mundial. El teatro estará radiante. El doctor, siempre dispuesto a agradar a su mujer, contestó: debes ir, Anita, debes ir. Preferiría no ir, contestó Anita. Quisiera quedarme en casa. Sin mirar a su primo, se volvió hacia mí y me preguntó por Inés con tal turbación que me maravilló que el doctor no viese lo que con tanta claridad saltaba a la vista. Nada sospechó, sin embargo. Con voz dulce dijo a su mujer que era joven, que debía divertirse, que no consentiría que se aburriera al lado de un marido viejo, que quería que ella, después de oír al cantante de fama mundial, le repitiese alguna de sus romanzas. En una palabra, tanto insistió el buen doctor que Maldón quedó en volver a la hora de comer para llevarse a Anita. Me levanté a la mañana siguiente con curiosidad de saber si Anita había ido o no al teatro. Supe que no. Por la tarde había visitado a Inés, recabando antes de su marido que la acompañase, y que los tres pasearon por las afueras disfrutando de una tarde deliciosa. No pude menos de decirme que quizás Anita no había ido al teatro con su primo porque Inés se encontraba en la ciudad y que acaso Inés ejercía sobre aquella una influencia benéfica. No parecía muy feliz, es cierto, pero la expresión de su cara podía ser natural o falsa. La miré con mucha frecuencia, pues permaneció en el despacho todo el tiempo que su marido y yo dedicamos al trabajo. Cuando me despedí a las 9, la dejé arrodillada a los pies de su marido poniéndole las zapatillas. Mis ocupaciones me embargaban todas las horas del día. A las 5 de la mañana dejaba el lecho y no volvía a casa hasta las 9 o las 10 de la noche. Pero me producía satisfacción infinita verme tan atareado, porque me decía que cuanto más trabajase, mayores méritos haría y más pronto ganaría a Dora. Nada había dicho o escrito a Dora acerca de mi nuevo empleo, porque sabía que dentro de breves días había de venir a visitar a la señorita Julia Mills, y prefería darle la noticia verbalmente. En mis cartas, que le enviaba secretamente por conducto de la señorita Mills, me había limitado a anunciarle que tenía mucho que decirle. Fui a visitar a Traddles, que vivía en la buhardilla de una casa de Castle Street, y llevé conmigo a Ricardo, que había reanudado su amistad con el doctor. Le llevé porque extremadamente sensible los reverses sufridos por mi tía y creyendo sinceramente que ningún galeote trabajó jamás tanto como yo, principió a perder el poco seso que le quedaba y con el seso el apetito. Como es natural, dada su disposición de ánimo, sus memorias llevaban trazas de no terminar nunca. Temiendo que su indisposición mental aumentaría si no apelábamos a cualquier engaño inocente que le hiciera creer que era útil para algo, o bien,
y esto sería mejor si no conseguíamos ponerle en condiciones de sernos útil real y verdaderamente, decidí solicitar el apoyo de Traddles, a quien con anterioridad a la visita había escrito una carta extensa narrándole los desagradables sucesos y explicándole lo que deseaba de él. Traddles me había contestado con una carta que respiraba simpatía y deseos de complacerme. Le encontramos trabajando entre una montaña de papeles. Nos recibió con muestras de vivo cariño y en un momento se hizo amigo de Ricardo. Este dijo que tenía la seguridad más absoluta de que se habían visto y tratado antes, a lo que respondió Traddles: es muy probable. El primer punto que deseaba consultar con Traddles era el siguiente. Había oído decir que muchos hombres distinguidos habían comenzado su carrera dedicándose a hacer la reseña de los debates del Parlamento. Traddles me había hablado de las esperanzas que fundaba en los periódicos, y yo, acoplando las dos ideas, deseaba saber si mi amigo me consideraba con capacidad bastante para recoger los debates en cuestión y verterlos en la prensa diaria. Me contestó Traddles que había practicado las investigaciones oportunas y averiguado que, para lo que yo me proponía, bastaba tener un dominio perfecto de la taquigrafía, ciencia que se aprendía ordinariamente en el tiempo necesario para dominar 6 idiomas, y que si yo ponía en mi empeño mucha afición y mucha perseverancia, probablemente sería un taquígrafo regular dentro de unos cuantos años. Convencido de que la nueva ciencia suponía algunos árboles más interpuestos entre Dora y yo, resolví cerrar con ellos hacha en mano. Agradecidísimo, mi querido Traddles, dije. Mañana pondré manos a la obra. Traddles, que no conocía mi nueva disposición de ánimo, me miró con asombro. Compraré el mejor manual que encuentre y estudiaré el nuevo arte en los Commons, donde me paso la mitad del tiempo sin hacer nada. Practicaré luego tomando los discursos que se pronuncien en las salas y no tardaré en ser un maestro taquígrafo. Dios me valga, Copperfield, exclamó. Jamás sospeché que fuese de carácter tan resuelto. Veamos ahora, dije, ¿qué hacemos con Ricardo? Sí, respondió aquel, proporcióneme alguna ocupación. Yo, señor Traddles, creo que serviría para tocar un tambor o cualquier cosa análoga. Pobre Ricardo, seguramente habría preferido la ocupación indicada por él a cualquiera otra. Traddles, sin soltar la carcajada, respondió con calma y seriedad perfectas. Tengo entendido que es usted un pendolista excelente. ¿No me lo dijo usted así, Copperfield? Pocos le aventajarán, contesté. Así era en verdad. ¿Se atrevería a copiar los escritos que yo le encargara?, preguntó Traddles. Ricardo me miró como perplejo. ¿Qué te parece, David?, consultó, puestos en mí sus ojos. Moví la cabeza. Ricardo movió la suya y suspiró. Yo expliqué a Traddles que era muy difícil impedir que el rey Carlos I invadiera los manuscritos de Ricardo. Pero es que los escritos de que hablo están ya redactados y consignados en el papel, sin que haya necesidad de añadir ni quitar una letra, replicó Traddles. El señor Ricardo se limitaría a copiarlos. ¿No le parece a usted, Copperfield, que eso podría hacerlo? De todas suertes, comprobar nada se pierde. Renacieron mis esperanzas. Conferenciamos extensamente Traddles y yo y concebimos un plan del que nos prometimos resultados excelentes. Al día siguiente hicimos el ensayo y el éxito sobrepujó nuestras esperanzas.